Sobrepensar es algo con lo que he estado conviviendo durante prácticamente toda mi vida y no sabía que realmente era una persona que sobrepensaba hasta que mi psicóloga me dijo que tenía esa condición, que tenía ese problema, y es que me preocupaba mucho por intentar controlar todo en mi vida y eso generaba también pues principios de ansiedad, ¿no? Entonces, en este vídeo voy a explicar un poco cómo he conseguido aliviar ese sobrepensamiento, cómo he conseguido dominarlo y qué es lo que sucede en una persona que sobrepiensa al fin y al cabo, porque no todo el mundo sobrepiensa y eso es algo que yo pensaba que realmente sucedía. Yo pensaba que todo el mundo pensaba de la misma manera o con la misma intensidad con la que pienso yo, y lo cierto es que no es así. Hay mucha gente que pues por cuestiones de la vida no sobrepiensa, y a día de hoy eso no sé si es un beneficio, si es una virtud o es una desventaja, porque si consigues dominar los sobrepensamientos, si consigues llevarlos al entorno que a ti te interesa, pues muy probablemente puedas sacarles bastante partido. ¿Qué significa que sobrepiensas? Sobrepensar al fin y al cabo es que intentas controlar y ver 20.000 millones de alternativas distintas, 20.000 millones de soluciones a problemas que realmente no existen, porque al fin y al cabo tú puedes tener un problema e intentas buscar 20.000 millones de soluciones, pero al fin y al cabo solo va a haber una solución final. La gran mayoría de los problemas que he tenido en mi cabeza y en mi vida realmente nunca han existido y nunca han sido reales. Se han quedado en un pensamiento que ha desaparecido. Y eso es lo que al fin y al cabo me hizo darme cuenta de que no estaba utilizando bien la capacidad que tengo de sobrepensar la información. Y sinceramente creo que desarrollé la capacidad de sobrepensar desde que era pequeño. Siempre he tenido una especie de fobia con perderme en el coche, no entiendo por qué. Ha sido algo muy raro que hasta a día de hoy sigo pensando y que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, no sé, son fobias al fin y al cabo y tenía mucho miedo a perderme. Y por ejemplo, cuando mis padres se salían del camino que había que seguir para ir a un sitio, pues yo empezaba a sobrepensar todas las alternativas de lo que podía pasar si nos perdíamos, y entonces empezaba a entrar en un bucle de ansiedad en el cual nunca salía. Entonces, esa capacidad de sobrepensar de manera negativa luego la llevé a lo que viene a ser al tema de los estudios, al tema de las relaciones personales, y realmente no ha sido para nada beneficioso y es algo que tuve que controlar. ¿Y cómo lo controlé? Pues yendo al psicólogo. Aunque sí que es verdad que el psicólogo me ayudó mucho, pero lo que más me ayudó fue tener la mente clara y entender al fin y al cabo cuál es mi propósito en la vida. Realmente pienso que muchos de los problemas que tiene la gente hoy en día los tienen porque no entienden que tienen la cabeza demasiado ocupada o tienen preocupaciones muy pequeñas. Viven, por así decirlo, en una especie de burbuja y realmente no están entendiendo lo que viene a ser la magnitud de la vida en general y se ciñen a cosas demasiado pequeñas, porque es así al fin y al cabo el ser humano. Desde las épocas primigenias siempre hemos tenido preocupaciones, instinto de supervivencia, siempre hemos tenido miedo, y ese miedo hoy en día es bastante distinto, se ha maquillado un poco y actualmente tenemos miedo de cosas que realmente no tienen ningún tipo de sentido y nos creamos barreras mentales de cosas que realmente no van a cambiar nuestra vida o que realmente no son para tanto. Entonces yo con 19 años, después de haber pasado por unas cuantas rupturas amorosas y después de haber tenido problemas pues con los estudios, etcétera, decidí ir al psicólogo. Y en el psicólogo me detectaron que era una persona que sobrepensaba y que además tenía principios de ansiedad y de depresión. Realmente ahí es cuando me di cuenta de que era distinto a los demás en cuanto a ese aspecto. Yo es lo que digo, siempre pensaba que todo el mundo sobrepensaba igual que yo. Pero luego me di cuenta de que eso no era así. Yo siempre intentaba controlar qué es lo que otra persona podía pensar, cómo otra persona podía sentirse con una situación distinta a la que estaba yo. Siempre he intentado controlar cosas externas a mí, y al fin y al cabo eso es la pescadilla que se muerde la cola. Lo único que vas a hacer es entrar en un bucle de ansiedad y lo vas a pasar fatal. Entonces hay mucha gente que dice que una de las soluciones es coger y anotar todos esos pensamientos que tienes en una hoja de papel. De este modo, por así decirlo, estás desahogándote y puedes visualizar todos esos pensamientos que están en tu mente, los tienes directamente de manera tangible en una hoja de papel. Yo personalmente nunca he hecho eso. Yo lo que he hecho para solucionar esos problemas que tenía en mi mente es empezar a descubrir quién es Adrián Latorre, en mi caso. Esta introspección personal que realicé y que sigo realizando hoy en día se basa simplemente en saber estar solo, meditar mucho, no escuchar todo el día música, no estar todo el día delante de una pantalla, saber apreciar esos momentos en los cuales estás en completa soledad. Cuando no tienes ninguna distracción delante, tu cabeza empieza a pensar y esos pensamientos se proyectan demasiado en la realidad. Entonces ahí es cuando te das cuenta de qué es lo que está rondando por tu cabeza, porque te empiezas a escuchar. Mientras tengas tapones en los oídos nunca vas a entender lo que está sucediendo dentro de tu cabeza y siempre vas a tener esa sensación de que no estás cómodo con tu situación actual o que tienes ansiedad, etcétera, etcétera. También recuerdo cuando estaba en la universidad tenía mucha ansiedad en cuanto a cómo me podía
podía salir un examen, qué resultados iba a obtener con ese examen, si eso iba a determinar qué iba a ser yo en un futuro, etcétera, etcétera. Y recuerdo de ir al baño a vomitar, literalmente, y esto es algo que nunca he dicho públicamente, pero más de una vez he ido al baño a vomitar y he tenido infinitas arcadas por temas de ansiedad, al fin y al cabo, por no entender qué es lo que estaba pasando, por intentar encontrar la solución de algo que no tiene una solución real. En ese momento me di cuenta de que si no me cuidaba a mí mismo, si no me entendía a mí mismo, si no me quería a mí mismo, no podía entender, comprender, querer a nada ni a nadie más. Ahí es cuando empecé el proceso de realización personal, de intentar entender cuál es mi identidad, quién soy yo como persona y empezar a preocuparme de cosas realmente importantes en la vida. Cuando realmente entras en esa fase de introspección, cuando empiezas a cuidarte y a entenderte a ti mismo, ahí es cuando te das cuenta de que muchos de los pensamientos que tienes en tu cabeza no son reales. Al fin y al cabo, una persona solo puede pensar una cosa a la vez. Entonces, cuando veas que estás empezando a sobrepensar, lo que puedes hacer es cambiar por completo ese pensamiento y pensar en algo que realmente te apetece hacer o en la faena, al fin y al cabo, que tienes que hacer en tu día a día para progresar. Sinceramente, todo el tema de sobrepensar es bastante complicado, es bastante complejo. Pero mi recomendación personal es que si crees que sobrepiensas, lo que puedes hacer es ir a un psicólogo para que te dé su opinión desde una tercera persona y de este modo vas a ver cuál es tu situación actual, porque muchas veces nos metemos mucho en nuestra cabeza, vivimos mucho en nuestra vida de protagonista y cuando ves todo desde una manera totalmente impersonal, sin sentimientos, te das cuenta de que a lo mejor no estás realizando las cosas de manera correcta. A mí el psicólogo me ayudó mucho, pero desde luego lo que más me ayudó fue encontrarme a mí mismo, y eso fue después de ir al psicólogo. Entonces, ¿eso significa que ahora mismo ya no sobrepiense? No, en absoluto. Sigo sobrepensando, y de hecho eso yo lo sé. Lo que pasa es que ahora sobrepienso positivamente hablando, porque he conseguido dominar mis pensamientos y llevarlos a donde realmente me interesa. En mi caso, por ejemplo, ahora sobrepienso mucho, pero en el tema de lo que viene a ser mi empresa actual, en lo que estoy ahora mismo haciendo crecer y construyendo. Y realmente me ayuda porque veo muchas posibilidades de cosas que puedo realizar y al fin y al cabo estoy siempre, todos los días, a todas horas, pensando en cosas que puedo mejorar, en cosas que puedo implementar, en cosas que a lo mejor no están funcionando, en cosas que pueden pasar. Y aunque eso para algunas personas pueda ser un fastidio y mucha gente a lo mejor que sobrepiensa está deseando dejar de sobrepensar al 100%, no estoy seguro de que eso sea posible. Sí que es verdad que creo que puedes reducir esos sobrepensamientos negativos, puedes reducir la ansiedad que te provoca sobrepensar, pero dejar de sobrepensar al 100%, dejar ese hábito que llevas construyendo en tu mente, en tu cerebro durante toda tu existencia, yo creo que es muy complicado, pero es posible al fin y al cabo. En mi caso no he decidido eliminar ese sobrepensamiento, he decidido controlarlo, dominarlo y llevarlo al lugar que me interesa y es para beneficiarme en lo que viene a ser el mundo empresarial. Sinceramente creo que la clave para controlar tus pensamientos y para, por así decirlo, liberarte de ese sobrepensamiento negativo, como digo, es hacer una introspección personal, es dedicarte tiempo a ti mismo, es aprender a disfrutar de tu propia compañía, de, por ejemplo, ponerte a leer un libro o meditar 10 minutos todos los días o irte a ver el atardecer tú solo o viajar tú solo o no necesitar que alguien te escriba por teléfono todos los días, que te llame todos los días. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, que es al fin y al cabo, y lo vuelvo a repetir, lo único que tienes, porque te adelanto que te vas a morir y cuando te mueras eres tú la única persona que se va a morir, todo lo que hay en tu entorno va a seguir y nadie se va a acordar de ti dentro de 100 años. De hecho, la gente que está a tu alrededor dentro de 100 años también va a morir. Entonces, ¿qué más da todo? ¿Qué importa? ¿Realmente qué importa? Entonces deja de preocuparte por cosas que no puedes controlar y empieza a disfrutar de la vida, de los pequeños momentos, de todo lo que gira alrededor tuyo. Muy seguramente te queda mucha vida por delante y puedes disfrutar de las pequeñas cosas. No intentes agobiarte por lo que puede suceder en un futuro y empieza a disfrutar el presente. Esa es una de las maneras de dejar de sobrepensar. Intenta que no te importe la opinión de los demás. Eso también influye mucho en el tema de sobrepensar porque son posibles soluciones a tus problemas. Es qué pensará este, qué pensará el otro, qué pensará tal, y si piensa esta persona esto, va a actuar de esta manera y va a hacer esto, ya no voy a ser su amigo, ya, o me va a dejar esta chica, o me va a dejar este chico. La clave es hacer una introspección personal, la clave es entender quién eres, cómo actúas, cómo te sientes, y a partir de ahí, pues entonces puedes ver qué es lo que funciona en tu mente, y puedes controlar tu mente, puedes controlar el timón del barco. Sinceramente, así es la vida. O sea, bienvenido al mundo real. Tienes que dejar de sobrepensar cosas que no te influyen en tu día a día e intentar plantear posibles respuestas a cosas que no te van a ayudar a mejorar. Y empieza a centrarte, empieza a construir lo que viene a ser la mejor versión de ti mismo, que siempre lo digo y es que es la realidad. Intenta solo compararte con tu yo de ayer, no te compares con la gente, porque la gente está en otra gráfica totalmente distinta. Si tú ves tu crecimiento personal en una gráfica, no puedes comparar tu crecimiento con el crecimiento de otra gente o con la opinión de otra gente, no tiene sentido. La única opinión
que realmente te debe de importar es la tuya propia, es tu propia opinión, al fin y al cabo. Y cuando realmente empiezas a entender que lo único que importa es cómo tú te sientas respecto al mundo y que tu mundo interior se refleja en tu mundo exterior, muy probablemente la gran mayoría de los sobrepensamientos van a desaparecer. Así que nada más, esta es mi opinión sobre el hecho de sobrepensar, es mi opinión totalmente subjetiva, es la realidad, es lo que yo pienso y no voy a decir algo que no pienso ni voy a intentar hacer un vídeo comercial sobre el sobrepensamiento de que tienes que hacer X cosas, no. Yo digo mi opinión personal, cómo a mí me ha ayudado, cómo he conseguido dominar el sobrepensamiento. También te he explicado unos cuantos consejos que puedes implementar, pero al fin y al cabo la clave es quererte a ti mismo y entender que tu vida es única. Muchas gracias por llegar hasta el final.